Bienvenido a Sanación y Energía. Si este audio llegó a vos, quiero que lo tomes como una pausa consciente. No como entretenimiento. No como ruido de fondo. Este es un espacio para quedarte. Quizás estás acostado mirando el techo. Quizás es de noche y todo se siente más intenso. Quizás es de día, pero por dentro hay sombra. Si cual sea el momento, quiero que durante estas próximas horas no tengas que demostrar nada. No tenés que ser fuerte. No tenés que entenderlo todo. No tenés que tener claridad inmediata. Solo escuchar. Tal vez estás en una etapa donde nada parece estable. Donde las decisiones pesan. Donde el futuro no tiene forma clara. Y eso inquieta. Porque nos enseñaron que la seguridad es sinónimo de avance. Que tener un plan es sinónimo de éxito. Que saber exactamente hacia dónde vas es señal de madurez. Pero nadie nos enseñó qué hacer cuando el plan se desarma. Nadie nos explicó cómo transitar la incertidumbre sin sentir que estamos fracasando. Y por eso hoy quiero decirte algo con total claridad. Si estás perdido, escucha esto. No estás atrasado. Sentirse perdido puede sentirse como estar fuera de tiempo. Como si la vida fuera una competencia silenciosa y todos estuvieran corriendo con un cronómetro invisible. Y vos mirando alrededor preguntándote, ¿en qué momento me quedé atrás? ¿Pero atrás de quién? La presión social no siempre es explícita. A veces es sutil. Es esa comparación constante que no pediste. Es esa sensación de que deberías estar en otro lugar. Es ese pensamiento recurrente que dice que ya tendrías que haber logrado algo más. Más estabilidad. Más claridad. Más éxito. Más pareja. Más resultados. Pero la vida no es una línea recta. No es una carrera uniforme donde todos parten del mismo punto. Cada persona carga historias distintas. Contextos distintos. Heridas distintas. Oportunidades distintas. Comparar trayectorias es ignorar realidades. Y cuando te comparas, estás tomando una fotografía externa y contrastándola con tu proceso interno. Eso nunca va a ser justo. Las redes sociales muestran resultados, no procesos. Muestran celebraciones, no dudas. Muestran metas cumplidas, no noches de ansiedad. Y vos estás comparando tus noches más honestas con los días más editados de otros. Eso distorsiona tu percepción. No estás atrasado. Estás viviendo un ritmo que responde a tu aprendizaje. Hay personas que encuentran claridad temprano. Otras la encuentran después de muchas vueltas. Pero encontrar claridad después de perderse no es fracaso. Es profundidad. Hay quienes siguen un camino seguro sin cuestionarlo jamás. Y hay quienes se detienen, dudan, se replantean todo. Eso no es lentitud. Eso es conciencia. Y la conciencia lleva tiempo. A veces tu proceso parece más largo porque estás desarmando creencias heredadas. Estás cuestionando estructuras que otros aceptaron sin pensar. Estás intentando construir algo auténtico, no algo automático. Eso tarda más. Pero es más real. Quizás hoy no tenés respuestas claras. Pero tal vez estás haciendo preguntas más honestas que nunca antes. Y eso ya es avance. El retraso no es no tener resultados visibles. El verdadero retraso sería vivir en piloto automático por miedo a detenerte. Y vos te detuviste. Para pensar. Para sentir. Para revisar. Eso no es atraso. Eso es madurez en construcción. No estás roto. A veces lo más pesado no es lo que está pasando. Es lo que pensás que significa. Sentirte confundido no significa que estés fallando. Sentirte cansado no significa que seas débil. Sentirte desmotivado no significa que perdiste tu valor. Pero la mente interpreta rápido.
Si no estoy produciendo, algo anda mal. Si no tengo claridad, algo está mal. Si no me siento fuerte, algo está mal. Y empezás a verte como un problema. Pero no sos un problema. Estás atravesando una etapa. Hay momentos en la vida donde todo lo que parecía sólido empieza a moverse. Tus certezas. Tus planes. Tus relaciones. Tu forma de verte. Y cuando eso se mueve, da miedo. Porque la identidad es una estructura. Nos da estabilidad pensar que sabemos quiénes somos. Pero ¿qué pasa cuando esa versión ya no encaja? Quizás durante años fuiste el responsable. El fuerte. El que resuelve. La que sostiene. Y ahora te sentís vulnerable. Eso no significa que perdiste tu identidad. Significa que tu identidad está creciendo. Las estructuras que no evolucionan se vuelven rígidas. Y lo rígido, cuando la vida cambia, se quiebra. Lo flexible se adapta. Lo que hoy sentís como fractura puede ser adaptación. Estás soltando una versión que ya no representa tu verdad actual. Y eso puede sentirse como perder estabilidad. Pero no es ruptura. Es transición. Crisis de identidad. Hay una etapa silenciosa que pocas personas nombran. La crisis donde ya no sos quien eras, pero todavía no sos quien vas a ser. Ese espacio intermedio es incómodo. Porque no podés volver atrás. Pero todavía no sabes avanzar con claridad. Es como estar entre dos orillas. Y en el medio, no hay suelo firme. Ahí es donde muchos creen que están perdidos. Pero en realidad, están redefiniéndose. La crisis de identidad no es un error. Es una actualización. Antes actuabas desde ciertas creencias. Ahora esas creencias ya no te convencen. Antes tolerabas ciertas dinámicas. Ahora algo en vos dice que no. Antes buscabas aprobación. Ahora buscas coherencia. Eso no es confusión. Es evolución interna. Y la evolución interna no siempre es lineal. Es incómoda. Porque implica cuestionarte. Implica aceptar que lo que defendías ya no te representa. Implica reconocer que cambiaste. Y cambiar implica duelo. Duelo por la versión anterior. Duelo por relaciones que ya no encajan. Duelo por expectativas que se caen. Pero todo crecimiento profundo incluye duelo. No estás roto. Estás soltando. El miedo al juicio. Muchas veces el miedo a estar perdido no es solo interno. Es externo. Es pensar qué van a decir los demás. ¿Qué van a pensar si cambias de rumbo? Si dejas un trabajo. Si terminas una relación. Si decidís empezar algo nuevo. El juicio pesa. Porque buscamos pertenecer. Pero vivir en función del juicio externo te desconecta de tu verdad interna. Y cuando te desconectas de tu verdad, aparece el vacío. No porque estés equivocado, sino porque no estás siendo auténtico. A veces la sensación de estar perdido no es falta de dirección. Es exceso de expectativas ajenas. Y cuando empezás a sacarte esas capas, al principio no sabes quién sos sin ellas. Pero mejor perder una imagen que perderte a vos. El juicio dura un momento. La incoherencia interna dura años. Elegir coherencia puede ser incómodo socialmente, pero profundamente liberador. El desapego emocional. Otra razón por la que podés sentirte perdido es que estás soltando algo importante. Una relación. Un sueño. Una idea de futuro. Y cuando soltás algo que imaginabas como parte de tu identidad, queda un espacio. Ese espacio puede doler. Porque no solo perdés la situación. Perdés la versión de vos que existía dentro de esa situación. Y eso genera vacío. Pero el desapego no siempre es pérdida definitiva. A veces es crecimiento.
Estás reconociendo que algo ya no suma. Y aunque duela, elegís avanzar. Eso no es estar perdido. Es estar priorizándote. Soltar requiere fuerza interna. Más fuerza que aferrarse. Aferrarse es automático. Soltar es consciente. Y la conciencia siempre implica incomodidad. Primer ejercicio interno. Quiero que mientras escuchas esto, hagas algo simple. Pensá en la última vez que sentiste que estabas perdido. No analices demasiado. Solo recordá la sensación. ¿Era ansiedad? ¿Era tristeza? ¿Era miedo? ¿Era cansancio? Ahora pregúntate algo más profundo. ¿Qué estaba cambiando en tu vida en ese momento? Porque muchas veces la sensación de pérdida coincide con un cambio importante. Tal vez estabas dejando un entorno. Tal vez estabas replanteando una relación. Tal vez estabas cuestionando una meta que ya no te representaba. La mente interpreta cambio como peligro. Pero el cambio no siempre es amenaza. A veces es expansión. Si hoy te sentís perdido, pregúntate qué parte de tu vida está cambiando. No para controlarla, sino para comprenderla. Porque entender el proceso reduce el miedo. El caos como reordenamiento. El caos no es ausencia de sentido. Es reordenamiento. Imagina una habitación que estuvo desordenada durante años. Un día decidís ordenarla. Para ordenar, primero hay que mover todo. Y mientras moves todo, parece más desordenado que antes. Pero ese desorden temporal es parte del proceso. Tu vida puede estar en ese momento. Moviéndose. Reacomodándose. Redefiniéndose. Y desde afuera puede parecer inestabilidad. Pero desde adentro, es transformación. No todo lo que se mueve está cayendo. Algunas cosas se están acomodando. La soledad del crecimiento. Hay algo que pocas personas admiten. Crecer puede sentirse solitario. No porque estés abandonado, sino porque estás cambiando. Y cuando cambias, tu entorno no siempre cambia al mismo ritmo. Quizás empezaste a cuestionar conversaciones que antes aceptabas. Quizás ya no te divierte lo superficial. Quizás necesitas más silencio que ruido. Y cuando eso pasa, la distancia aparece. No necesariamente como conflicto, sino como diferencia. Empezás a sentir que ciertas dinámicas ya no te representan. Que ciertos vínculos ya no te nutren. Que ciertos espacios ya no te expanden. Y eso puede generar culpa. Porque soltar no siempre es dramático. A veces es gradual. A veces simplemente dejas de encajar. Pero dejar de encajar en un lugar que ya no vibra con vos no es perder pertenencia. Es ganar coherencia. La soledad del crecimiento no es castigo. Es depuración. Es el espacio que se crea cuando estás haciendo lugar para algo más alineado. Y mientras ese algo todavía no llega, puede sentirse vacío. Pero ese vacío es transición. No abandono. Cuando te cansas de ser fuerte. Hay un cansancio que no se nota. El de sostener siempre la imagen de fortaleza. El de ser el que aconseja. El que acompaña. El que parece tener todo bajo control. Y un día te das cuenta de que estás agotado. No físicamente. Emocionalmente. Cansado de no mostrar vulnerabilidad. Cansado de no pedir ayuda. Cansado de sentir que si bajas la guardia, todo se desarma. Pero la fortaleza constante no es sostenible. Nadie puede ser roca todo el tiempo. Y permitirte sentir fragilidad no te debilita. Te humaniza. Quizás parte de sentirte perdido es que ya no querés sostener una versión que te exige perfección. Quizás estás aprendiendo que podés ser fuerte y sensible al mismo tiempo. Que podés guiar y también necesitar guía.
Que podés acompañar y también necesitar compañía. Eso no es contradicción. Es equilibrio. El miedo a empezar de nuevo. Empezar de nuevo asusta porque implica admitir que algo no funcionó. Y la mente traduce eso como fracaso. Pero empezar de nuevo no significa que todo lo anterior fue inútil. Significa que aprendiste lo suficiente como para elegir diferente. Hay personas que permanecen décadas en lugares que no los hacen felices solo porque temen reiniciar. Pero el costo de no empezar de nuevo puede ser más alto que el miedo a hacerlo. Reinventarte no es borrar tu historia. Es actualizarla. Es decir, con lo que ahora sé, elijo distinto. Tal vez el trabajo que tenías ya no te representa. Tal vez la relación que sostenías ya no te expande. Tal vez la versión que defendías ya no te convence. Y eso no es pérdida. Es evolución. El miedo a empezar de nuevo es natural. Pero quedarte donde ya no sos vos es renunciar a tu crecimiento. Y algo en tu interior lo sabe. Por eso la incomodidad no se va. El valor del vacío. El vacío es uno de los estados más difíciles de tolerar. Porque no tiene forma. No es claramente tristeza. No es claramente alegría. No es claramente dirección. Es simplemente ausencia de definición. Y la mente quiere definición. Quiere etiquetas. Quiere certezas. Quiere control. Pero el vacío es fértil. Es el espacio donde todavía no hay ruido externo. Donde podés preguntarte qué querés sin interferencias. Si llenás el vacío demasiado rápido, repetís patrones. Si lo atravesás, descubrís partes de vos que antes no escuchabas. El vacío no es el fin. Es la antesala. Es la pausa entre capítulos. Y aunque incomode, es necesario. Reconstrucción interna paso a paso. Reconstruirse no es hacer un anuncio. No es publicar una transformación. Es un proceso silencioso. Es elegir no reaccionar donde antes reaccionabas. Es elegir no insistir donde antes insistías. Es elegir no forzar donde antes forzabas. La reconstrucción es interna. A veces nadie más la ve. Pero vos sí. Y eso cambia tu energía. Cambia tus límites. Cambia tu manera de vincularte. Cambia tu diálogo interno. La persona que eras hace 5 años no es la misma que escucha este audio. Y dentro de 5 años, tampoco serás esta versión. La pregunta no es si vas a cambiar. La pregunta es si vas a participar conscientemente en ese cambio. Sentirte perdido puede ser la señal de que estás listo para reconstruirte. No desde la urgencia, sino desde la honestidad. Segundo ejercicio interno. Quiero que ahora hagas una pausa mental. Pensá en una decisión que venís postergando. No la más grande. La que aparece primero. Tal vez es una conversación pendiente. Tal vez es un límite que no pusiste. Tal vez es un cambio que te da miedo hacer. Pregúntate, ¿qué me detiene realmente? ¿Es falta de capacidad? ¿O es miedo al resultado? Muchas veces no estamos perdidos. Estamos evitando una decisión incómoda. Y esa evitación genera sensación de estancamiento. No porque no sepamos qué hacer, sino porque sabemos y no queremos enfrentarlo. Ser honesto con vos mismo puede doler. Pero también libera. Cuando todo se siente incierto. La incertidumbre no es enemiga. Es un territorio desconocido. Y todo territorio desconocido genera alerta. Pero también genera posibilidad. Si supieras exactamente cómo va a terminar tu historia, no habría crecimiento. El crecimiento ocurre en la duda. En el no saber. En el explorar. Estás en una etapa donde no todo está claro. Eso no significa que esté mal. Significa que estás en movimiento.
La certeza absoluta es estática. La vida real es dinámica. Ansiedad y necesidad de control. Muchas veces la sensación de estar perdido no viene de no tener opciones. Viene de querer controlar el resultado. La ansiedad nace cuando la mente intenta adelantarse al futuro. Quiere garantías. Quiere saber que no va a doler. Quiere asegurarse de que no va a fracasar. Pero la vida no ofrece contratos firmados. Ofrece posibilidades. Y cuando intentas controlar todo, te agotas. Porque el control absoluto no existe. Podés controlar tus decisiones. Podés controlar tu actitud. Podés controlar tu compromiso. Pero no podés controlar cómo reaccionan los demás. Ni cómo se acomodan las circunstancias. Ni cómo evolucionan ciertas situaciones. Y cuando intentas sostener lo insostenible, aparece la ansiedad. Tal vez no estás perdido. Tal vez estás intentando prever cada paso antes de darlo. Pero crecer implica dar pasos sin tener el mapa completo. No imprudencia. Confianza gradual. Aceptar que no vas a tener todas las variables resueltas. Y aún así, avanzar. La trampa de la comparación. Compararte constantemente distorsiona tu percepción. Porque nunca ves la historia completa de los demás. Solo ves resultados. No ves los miedos. No ves las dudas. No ves las noches donde pensaron en rendirse. Y cuando miras desde afuera, todo parece más fácil para otros. Pero cada proceso tiene luchas invisibles. Compararte no te inspira. Te paraliza. Porque te pone en competencia con realidades que no conoces. Tu camino no tiene que parecerse al de nadie. Tu ritmo no tiene que coincidir con el de nadie. Hay personas que alcanzan metas temprano y después se replantean todo. Hay personas que tardan en encontrar dirección, pero cuando la encuentran, es sólida. No confundas velocidad con profundidad. Lo rápido no siempre es lo más estable. Lo lento no siempre es fracaso. A veces lo lento es construcción consciente. La presión de tener propósito. Otra fuente de angustia es creer que deberías tener un propósito claro y definido. Como si todos tuvieran una misión exacta menos vos. Pero el propósito no siempre es una revelación inmediata. A veces se construye. Se descubre probando. Se redefine con el tiempo. Se ajusta con la experiencia. No necesitas tener tu vida resuelta para estar en el camino correcto. Necesitas estar dispuesto a aprender. El propósito no es una etiqueta. Es una dirección que evoluciona. Y muchas veces aparece después de atravesar confusión. No antes. La etapa de no saber también es parte del proceso. Porque te obliga a explorar. Y explorar amplía. El miedo a decepcionar. Quizás una parte de tu sensación de estar perdido tiene que ver con expectativas externas. Tal vez alguien esperaba algo de vos. Tal vez vos mismo esperabas algo diferente. Y cuando la realidad no coincide con esa expectativa, aparece la culpa. Pero vivir para no decepcionar puede llevarte a decepcionarte a vos mismo. Y eso pesa más. No podés construir una vida auténtica si cada decisión pasa por el filtro del miedo al juicio. Habrá personas que no entiendan tus cambios. Habrá quienes prefieran la versión anterior de vos. Pero si esa versión ya no te representa, seguir actuándola es traicionarte. No estás aquí para cumplir guiones ajenos. Estás aquí para descubrir tu coherencia. Y la coherencia no siempre es cómoda para todos. Confiar en vos. Confiar en uno mismo no significa no tener miedo. Significa avanzar aunque haya miedo. Confiar en vos no significa saber exactamente cómo va a salir todo. Significa creer que, pase lo que pase, vas a poder adaptarte. La confianza no es certeza absoluta. Es resiliencia. Es saber que si algo no funciona,
aprenderás. Es saber que si algo termina, podrás reconstruirte. Es saber que si algo cambia, crecerás con ese cambio. Quizás ahora no confías del todo en tus decisiones. Pero mira hacia atrás. Pensá en momentos difíciles que ya atravesaste. Pensá en situaciones que parecían imposibles y hoy son recuerdos. Sobreviviste. Aprendiste. Evolucionaste. Eso es evidencia. Evidencia de que podés atravesar esta etapa también. Tercer ejercicio interno. Quiero que ahora hagas algo más profundo. Imagina que dentro de 5 años mirás este momento actual. ¿Qué crees que pensarías? ¿Lo verías como fracaso? ¿O como etapa de aprendizaje? Muchas veces lo que hoy interpretamos como pérdida mañana lo entendemos como dirección. Intenta mirar tu presente desde tu versión futura. Esa versión más madura. Más consciente. Más estable. ¿Qué consejo te daría? Quizás te diría que no te apresures. Que no te castigues. Que no saques conclusiones definitivas en medio de la confusión. Porque las etapas difíciles no definen tu valor. Definen tu proceso. La relación con el tiempo. Queremos resultados inmediatos. Queremos sentir claridad ya. Pero el tiempo no responde a la ansiedad. El tiempo acomoda lo que hoy parece desorden. Lo que hoy parece retraso puede ser preparación. Lo que hoy parece pausa puede ser consolidación. A veces la vida te frena porque si avanzaras sin estar listo, te romperías. Y esa pausa que tanto te frustra puede estar protegiéndote. No todo lo que tarda está fallando. Algunas cosas están madurando. Transformar la confusión en autoconocimiento. La confusión no siempre es ausencia de dirección. A veces es exceso de ruido. Opiniones externas. Expectativas sociales. Miedos heredados. Comparaciones constantes. Cuando todo eso se mezcla, perdés claridad. Pero si quitas el ruido, empieza a aparecer algo distinto. Tu voz. No la voz del miedo. No la voz de la culpa. No la voz de lo que deberías hacer. Tu voz real. Y escucharla lleva tiempo. Porque durante años quizás priorizaste otras voces. La confusión puede ser la etapa donde empezás a filtrar. Esto no es mío. Esto sí. Esto lo hago por presión. Esto lo hago por convicción. Ese proceso es autoconocimiento. Y el autoconocimiento no es inmediato. Se construye con preguntas incómodas. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué estoy sosteniendo por costumbre? ¿Qué parte de mi vida ya no me representa? No estás perdido. Estás cuestionando. Y cuestionar es el inicio de una identidad más consciente. Reconstruir identidad de forma consciente. La identidad no es algo fijo. Es un conjunto de decisiones repetidas. Si durante años decidiste desde el miedo, tu identidad se moldeó desde ahí. Si decidiste desde la aprobación externa, tu identidad respondió a eso. Pero podés redefinirla. No cambiando todo de golpe, sino eligiendo distinto en pequeños momentos. Cada vez que elegís coherencia en lugar de comodidad, estás reconstruyendo identidad. Cada vez que pones un límite que antes no ponías, estás fortaleciendo identidad. Cada vez que decís no cuando antes decías sí para evitar conflicto, estás creando identidad. No necesitas un giro radical para transformarte. Necesitas consistencia. Pequeñas decisiones alineadas repetidas en el tiempo. Eso es lo que genera estabilidad interna. Aceptar la incertidumbre como aliada. La incertidumbre no es ausencia de camino. Es ausencia de visibilidad total. Y nadie tiene visibilidad total. Algunas personas aparentan seguridad absoluta. Pero la seguridad absoluta no existe.
Existe la decisión de avanzar aún sin saber todo. La incertidumbre te obliga a desarrollar recursos internos. Paciencia. Flexibilidad. Adaptación. Intuición. Si todo fuera claro siempre, no crecerías. La incertidumbre te expande. Te incomoda para que desarrolles nuevas capacidades. No es enemiga. Es entrenamiento. Cuando el caos te obliga a mirarte. Hay momentos donde la vida te desarma planes que parecían sólidos. Y ahí aparecen preguntas que evitabas. ¿Qué estoy haciendo realmente? ¿Esto me representa? ¿Estoy siendo honesto conmigo? El caos puede ser un espejo. No siempre cómodo, pero revelador. A veces necesitas que algo se sacuda para darte cuenta de lo que estabas ignorando. La estabilidad aparente puede adormecer. El caos despierta. Y aunque duela, te vuelve más consciente. Integración emocional. Sentirte perdido no significa que estés fallando. Significa que estás integrando partes nuevas de vos. Partes más maduras. Más críticas. Más honestas. El problema no es la confusión. Es resistirte a aceptarla. Cuando aceptas que estás en transición, la presión baja. Ya no necesitas tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas mantenerte abierto. Abierto a aprender. Abierto a cambiar. Abierto a soltar. La transición no es un vacío permanente. Es un puente. Y los puentes no son destinos. Son trayectos. Entonces, si hoy te sentís perdido, quiero que recuerdes algo importante. Las etapas más decisivas de tu vida probablemente no se sintieron como éxito en el momento. Se sintieron como duda, como miedo, como incertidumbre. Pero después, mirando hacia atrás, entendiste que estaban moldeando tu carácter. Tal vez este momento está haciendo lo mismo. Tal vez dentro de unos años digas, ese fue el momento donde dejé de vivir en automático. Ese fue el momento donde empecé a cuestionarme. Ese fue el momento donde me elegí. Ahora mismo puede no sentirse heroico. Puede sentirse incómodo. Pero no todo crecimiento es épico. Mucho crecimiento es silencioso. Invisible. Interno. Gracias, gracias, si escuchaste hasta acá gracias, y no es casualidad. Algo en vos está buscando sentido. Y eso ya es una señal de conciencia. No estás dormido en tu vida. Estás atento. Aunque te duela. Aunque te confunda. Aunque te agote. Estás participando activamente en tu proceso. No te castigues por no tener claridad total. Nadie la tiene. Algunos simplemente la fingen mejor. Lo importante no es tener todas las respuestas. Es no dejar de hacer preguntas honestas. No estás atrasado. No estás roto. No estás fuera de camino. Estás atravesando una etapa que te está pidiendo madurez. Y la madurez no siempre se siente bien. Pero te fortalece. Respira. Incluso en medio del caos, seguís caminando. Y eso ya es valentía. Si este episodio resonó con vos, escribí en los comentarios la palabra transición. No como etiqueta, sino como reconocimiento. Estás en proceso. Y los procesos, aunque incómodos, construyen profundidad. Gracias por estar acá. Gracias por escucharte. Y recordá algo más. Sentirse perdido no significa no tener camino. A veces significa que estás creando uno nuevo. Si llegaste hasta acá, no fue casualidad. Algo dentro tuyo sabía que necesitaba escuchar esto. Algo dentro tuyo está despertando. Quizás todavía no lo ves con claridad. Quizás todavía te sentís confundido. Quizás todavía duele. Pero ya no sos la misma persona que empezó este audio.
Hay una versión tuya que se está reorganizando, que está soltando capas, que está entendiendo que perderse no es fallar, es volver a diseñarse. Porque nadie te enseñó que crecer se siente como caos, que evolucionar se siente como vacío, que soltar duele aunque sea necesario. Y sin embargo acá estás, respirando, escuchando, intentando. Eso ya es valentía. Tal vez sentís que todo tarda, que otros avanzan más rápido, que deberías estar en otro lugar. Pero cada proceso tiene su propio reloj. Y el tuyo no está atrasado. Está afinándose. No estás roto. Estás reconfigurándote. No estás fallando. Estás aprendiendo a sostener tu nueva versión. No estás perdido. Estás dejando de vivir con mapas que no eran tuyos. Y eso asusta. Porque cuando soltás lo que conocías, aunque no te hacía feliz, sentís que te quedás sin suelo. Pero no es que no haya suelo. Es que ahora lo estás construyendo vos. Ladrillo por ladrillo. Pensamiento por pensamiento. Decisión por decisión. Quizás hoy no tengas todas las respuestas. Quizás hoy solo tengas preguntas. Y eso está bien. Porque las preguntas correctas transforman más que las respuestas automáticas. Pregúntate, ¿quién sería si no tuviera miedo? ¿Quién sería si no me comparara? ¿Quién sería si dejara de exigirme perfección? Hay una versión tuya esperando que la autorices a existir. No es más fuerte. No es más exitosa. No es más perfecta. Es más auténtica. Y eso cambia todo. La autenticidad no se construye copiando. Se construye atravesando. Atravesando dudas. Atravesando noches largas. Atravesando momentos donde nadie te ve. La transformación real no hace ruido. Se cocina en silencio. Tal vez nadie está aplaudiendo tu proceso. Tal vez nadie entiende lo que estás atravesando. Pero no necesitas testigos para evolucionar. Solo necesitas honestidad. Honestidad para admitir que algo cambió. Que ya no querés lo mismo. Que ya no tolerás lo mismo. Que ya no sos el mismo. Y eso no es traición. Es madurez. Es elegir conciencia sobre costumbre. Es elegir paz sobre aprobación. Es elegir crecimiento sobre comodidad. Y el crecimiento, aunque nadie lo diga, es incómodo. Porque te obliga a verte. Te obliga a cuestionarte. Te obliga a dejar de culpar. Pero también te libera. Te libera de repetir. Te libera de adaptarte. Te libera de sobrevivir. Te devuelve la posibilidad de elegir. Y cuando elegís con conciencia, aunque el camino sea lento, empieza a sentirse correcto. No perfecto. Correcto. Y eso es suficiente. Si hoy estás atravesando una transición, no intentes acelerarla. Acompáñala. Dormí cuando lo necesites. Llorá cuando lo necesites. Descansá sin culpa. El caos también es parte del diseño. La semilla no se rompe porque está fallando. Se rompe porque está creciendo. Y tal vez eso es lo que te está pasando. No te estás desarmando. Te estás expandiendo. Y expandirse implica soltar estructuras viejas. Viejas creencias. Viejas etiquetas. Viejas expectativas. No estás atrasado. Estás despertando. Y despertar no siempre se siente luminoso. A veces se siente crudo. Pero es real. Y lo real, aunque incomode, transforma. Antes de terminar este audio, quiero que te hagas una pregunta simple. Si dentro de un año miraras hacia atrás,
¿Qué versión tuya te agradecería no haberte rendido hoy? Esa versión ya existe. Solo está esperando que sigas caminando. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas dar el siguiente paso. 1. Nada más. El resto se acomoda en movimiento. Y si esta noche te sentías perdido, espero que ahora entiendas algo: estar en transición no es estar perdido. Es estar evolucionando. Y evolucionar lleva tiempo. Pero vos ya empezaste. Y eso, aunque todavía no lo veas, lo cambia todo. Si este mensaje llegó en el momento exacto en que lo necesitabas, quédate. Este espacio está creado para acompañar procesos reales, sin máscaras. Sin fórmulas mágicas, sin ruido innecesario. Suscríbete a Sanación y Energía si querés más contenidos que no te hablen desde arriba, sino a tu lado. Porque crecer no es hacerlo solo. Es hacerlo consciente. Y si hoy algo dentro tuyo se movió, entonces este no es el final. Es el inicio de tu próxima versión. Nos vemos en el próximo encuentro.